Saludos, hermanos, qué alegría que el Señor nos conceda estos minutos para compartir con ustedes. Y me he atrevido a abordar un tema que es súper importante, así que espero que usted preste atención en esos minutos porque sé que va a ser de mucho provecho. Y lo que quiero compartir es acerca del Espíritu Santo, pero permítame comenzar diciéndole que nosotros, como Iglesia Evangélica, confesamos que creemos en un Dios trino, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se nos dice que cada uno de estos ha tenido sus manifestaciones, sus tiempos, dispensaciones aquí en la tierra. Por ejemplo, de Dios, hablando de Dios, todo el Antiguo Testamento nos revela a Dios como el creador, como el sustentador de todas las cosas, como Señor, como proveedor, como el que nos guarda, etcétera, etcétera. Y es una presentación de un Dios todopoderoso, de un Dios bueno, bondadoso, que nos amó y en su amor entregó a Jesucristo en propiciación de nuestros pecados. Así que Jesús vino a esta tierra, ya estamos hablando del segundo personaje de la Trinidad, ¿verdad? Jesús vino, y eso uno lo puede leer en los evangelios. En los 4 evangelios nos enseña que Jesús es Dios hecho hombre. En Filipenses capítulo 12 nos dice claramente que Jesús, siendo igual a Dios, siendo Dios, no se aferró a ese hecho, sino que se despojó a sí mismo de su gloria, de su grandeza, de su deidad, y se hizo hombre. Como hombre se hizo siervo, y como siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el Señor Jesús, que estuvo por un espacio de 33 años entre los hombres, o sea, aquí en la tierra. 30 años que vivió en un completo anonimato, allí escondido, oculto en una carpintería en Nazaret. Y los últimos 3 años, después de que fue ungido por el Espíritu Santo, él predicó, enseñó, sanó a los enfermos, resucitó muertos, liberó a los endemoniados, y por último pues fue llevado a la cruz y allí murió en la cruz. Y la Biblia dice que al tercer día la muerte y la tumba fueron incapaces de retenerle y él resucitó. Pero él se fue al cielo. Hoy está a la diestra de Dios Padre. Pero él había prometido a sus discípulos enviarles otro igual a él, otro que ocupara el lugar de él. Y eso es el Espíritu Santo. Y entonces ahí ya hemos visto a través de la Biblia, a grandes rasgos, la manifestación o el tiempo de Dios el Padre, de Dios el Hijo, y el día de Pentecostés se inicia la etapa del Espíritu Santo, o dispensación del Espíritu Santo sobre la tierra. El Espíritu Santo vino en representación de Jesús, en vez de Jesús. Y no solamente vino en vez de Jesús, sino que vino para vivir en la iglesia. Y toda persona que cree en Jesucristo como su Salvador, que le ha confesado como su Señor y se ha arrepentido, es por el Espíritu Santo que nacemos de nuevo. Es por el Espíritu Santo que la iglesia tiene vida. La iglesia nace con el acontecimiento del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y hoy el Espíritu Santo entonces vive en nosotros. Desde luego no podemos decir que el Espíritu Santo hasta hoy es que está en la tierra. No, el Espíritu Santo siempre ha estado moviéndose, obrando, porque Él es Dios eterno, Él es Dios también y no podía estar de fuera. Al grado que si tú lees la Biblia desde los primeros versículos, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas la cubrían. Pero dice la Biblia: pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y así, a través de
todas las etapas de la historia humana, uno puede ver que el Espíritu Santo ha estado ahí. Por ejemplo, estuvo para la creación, tanto de las cosas como del ser humano, ahí estaba el Espíritu Santo. Estuvo para la redención del pueblo de Israel, cuando Israel sale de Egipto, ahí está el Espíritu Santo. En el nacimiento de Jesús, Él fue el que engendró a Jesús en el vientre de María. También en el ministerio de Jesús, dice la Biblia, y Jesús lleno del Espíritu Santo. Entonces Él comenzó a predicar, a sanar, a liberar y hacer todo lo que hizo por el medio del poder del Espíritu Santo. Fue a la cruz, dice que fue capaz de entregarse mediante el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces resucitó también por medio del Espíritu Santo. Y las Escrituras son una inspiración del Espíritu Santo en la vida de los escritores de la Biblia, en la vida de sus siervos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Fue el Espíritu Santo el que vino sobre ellos, el que los llenó y los usó. Hoy todavía es el Espíritu Santo el que está obrando. Jesús subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre como nuestro abogado, como nuestro intercesor. Pero quien está obrando entre nosotros, los seres humanos, entre la iglesia que vive aquí en la tierra, es el Espíritu Santo. Y ahí es donde yo quiero empezar un pequeño estudio para que aprendamos a tratar, a convivir con el Espíritu Santo. Y si nuestra comunión con Él mejora, yo te aseguro que nuestra vida cristiana va a mejorar, que nuestra vida cristiana va a ser una vida fructífera para la gloria de Dios Padre.